Buenos días a todos. Gracias por aceptar mi participación en esta actividad. Y lo interesante es cómo influyen, ¿no?, los movimientos sociales dentro de la universidad y las universidades también con las comunidades. Es apreciable esta. Bueno, soy Gregorio Servián, hago parte de la organización de lucha por la tierra que trabaja a nivel nacional en el país, y con el debate de hoy sería interesante empezar a hablar un poco desde la problemática de la tierra que incluye Paraguay, ¿no?, la importancia que tiene, que involucra a nivel nacional, regional y aquí en provincial también. Sería focalizarnos primero desde allá. Bueno, teniendo en cuenta que podríamos partir desde el inicio, ¿no?, que surgió la problemática de tierra en Paraguay, desde al término de la guerra de la Triple Alianza, ¿no?, que es conocido como genocidio casi a nivel latinoamericano, que ocurrió en la década de 1870 y que incluyó que terminó en 80. A partir de ese momento, la repartija de tierra que involucró ahí, principalmente, es que lo nombraban así a los leales, a los la revendica que hubo desde esa época. Bueno, sí, que incluyó ahí el despojo a los sectores campesinos desde esa época, los indígenas que ya empezaban despojando de su comunidad, de su propia cultura, luego más bien mejorando con el proceso de otra época del gobierno que nosotros renombramos, que es hasta la dictadura de Alfredo Stroessner, que son los más influenciables dentro hasta nuestro día, ¿no?, que permite ahí con la nueva inclusión de la Revolución Verde, que incluyó bastante con la inclusión de la soja principalmente. A partir de ahí es otra etapa que grandes investigadores que dicen que es la extranjerización, el inicio de la extranjerización a la tierra paraguaya, porque a partir de la inclusión de la soja, del agronegocio, empezó la influencia de la compra-venta a extranjeros, ¿no?, que de a poco ha despojado, desalojado a los sectores campesinos de su propia tierra. Invasión cultural también, otra parte lo denominamos. ¿Por qué invasión cultural? Porque toda el arraigo campesino era la producción de autoconsumo, ahí la siembra para consumo familiar y venta, y eso así de lo que sobra. Pero el agronegocio nos implica, nos impone un patrón de consumo que es la única producción y la dependencia también, en donde los sectores más desposeídos no pueden hacer cumplir ni satisfacer ese espacio de producción como requiere el sistema. Más bien focalizando en estos últimos tiempos, especificando así de forma general, no más que estoy hablando así. Bueno, entonces, en los últimos tiempos se ha iniciado algunos espacios de procesos de investigaciones. Lo menciona que el 2% de la propiedad el 2% de los dueños de las propiedades productivas de los 100% son 98% es área de ese 2% de los dueños que son, y de ese 98% de los productores son dueños apenas del 2% de los suelos cultivables, las tierras cultivables en Paraguay. Digamos que eso es de
hoy en día cuenta que hay 10 millones de hectáreas área cultivable, y de ese 10 millones, 8 millones que son utilizados así. De esos 10 millones hay una repartija, ganadería y agronegocios, que incluye gran parte, que involucra de a poco ahí el desempleo, donde lo enfatiza principalmente. A partir de la inclusión de agronegocios se hace un cálculo, ¿no?, de que una sola persona puede manejar 300 hectáreas, y anteriormente esas 300 hectáreas podría manejar como 300 familias, ¿no? Ahí cómo va desvinculando, ¿no?, los sectores sociales, ahí, el arraigo campesino, la cultura, ahí se va desapareciendo. La gente del campo, yendo a las periferias de la ciudad, que no es su cultura y que vive la dependencia totalmente, ya sabiendo que la producción a gran escala, donde el agronegocio no son factibles, tampoco nosotros mismos nos estamos consumiendo como se pretende. El sistema mismo impone esa caracterización de nosotros y estamos ahí perdiendo ese espacio. El desafío de los grandes, desde el inicio de los movimientos sociales, no, más bien ya tiene ciertos años atrás. Bueno, nuestros aborígenes originarios ya han empezado a enfrentarnos desde un cierto tiempo ahí, en los diferentes sectores, ya sabiendo que hacia la zona andina, por ejemplo, Tupac Amaru y eso, cómo lucharon también para defender su tierra. Y nosotros tuvimos también dentro de ese marco que desde la época de la independencia o conquista, que lo llaman algunos editores, que lo llaman conquista, lo que nos pasó en América Latina en la época de la invasión. Nosotros llamamos genocidio a eso, ¿no? Y van partiendo de otro transcurso de los momentos de la lucha campesina, ¿no? En Paraguay se caracterizó en la época de 60 a 89, son la época de la dictadura de Tormes en Paraguay. Bueno, hay un momento que existió movimiento campesino, ¿no?, que luchó por la recuperación de la independencia, que inició gran parte con la época de la Liga Agraria Cristiana y eso, y la criminalización permanente a los sectores campesinos, la desaparición y la tortura que sufrieron nuestros campesinos en esos tiempos. Las luchas campesinas se han surgido clandestinamente, no podría ser frente a los sectores así públicamente. Luego de la dictadura se cambió, se habilitó un poco la expresión popular, pero no se definió, sino no se demostró, esa expresión no se resultó así, porque hay un parámetro que impidió eso, el espacio judicial, ahí principalmente, lo que limita el espacio económico, otro factor que influye y sigue influyendo también a callar a esa expresión popular, el reclamo de los sectores sociales de nosotros. Y por otro lado, encontramos
a esa realidad, teniendo esa expansión del agronegocio y la ganadería masiva intensiva influye. El desbaratamiento de las manos de obra campesinas de ese sector, solamente mano de obra contratada, no solo jornaleros, a veces lo llamamos. Entonces, los sectores campesinos tienen que salir de sus países, de sus regiones, a veces irse a la periferia de la ciudad, irse a otros países y migranarse. Principalmente acá en Argentina dice que ahí existe más de 2 millones de paraguayos, que la mayoría son del campus. Lo que viene así, lo que sale. No solo en último tiempo, como se abrazó también España, Estados Unidos, Brasil, así mano de obra así barata que influye, porque el sector del campo va perdiendo de a poco por diferentes ataques, uno por la cuestión económica y otro por el uso masivo de agrotóxicos que influye y que contamina al sector. Estando ahí en la periferia, al lado mismo de la casa, fumiga. ¿Cómo uno aguantar esa parte de las contaminaciones y eso? Que viene algunas enfermedades que traen consecuencias, varias consecuencias a esos sectores. Y en búsqueda de recuperar ese espacio se encuentra, hace frente a los movimientos sociales del Paraguay, donde practican y mantienen todavía algunos sectores de la cultura paraguaya, el cultivo principal, hacer frente a ese monocultivo de producir todavía así de autoconsumo. Hoy en día se habla mucho de la agroecología, ¿no? Que hace parte de para enfrentar un poco a la agricultura de agronegocio. La agroecología que se refiere muy bien a la producción de sana, en donde pretende dar un eje central a la sociedad en sí, el respeto sociedad-naturaleza, que podría enfatizar a esa más bien a esta parte, lo mínimo que podríamos compartir. Si hay algunas preguntas por ahí después para ayudar. Gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Universidad Nacional de Cuyo y de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza, la UST. Para mí es un orgullo y una satisfacción estar en este evento, participar de este evento, fundamentalmente porque ocurre algo a lo que no se está acostumbrado, que es que en los espacios académicos esté presente el campesinado. Eso fundamentalmente lo quería remarcar. Bueno, yo había organizado una exposición acerca de la ausencia del campesinado en el pensamiento argentino, en el pensamiento dominante de Argentina. Y eso no por un mero ensayo de discusión académica, sino porque esa ausencia, esa no presencia, tiene correlato, tiene consecuencias concretas en las políticas públicas y en el hacer cotidiano del país. Y finalmente quería cerrar con una reflexión acerca de cómo el campesinado, por sus propios medios, trata de revertir o reflexionar sobre aquellas acciones que el campesinado organizado trata de llevar adelante para revertir esa ausencia, ¿sí? Y analizar un poco lo que es la soberanía alimentaria, porque entiendo que también otros expositores van a versar más sobre la cuestión de la tierra, entonces me parecía quizás que podía completar por compartir con ustedes una reflexión sobre la soberanía alimentaria. Entonces voy a comprimir esto, espero llegar a una reflexión que se pueda entender.
Antes que nada, entonces ya arrancando, traigo una anécdota que me ocurrió en el año 2007. Yo participaba de una reunión con, en su momento, el secretario de Agricultura, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y algunos exponíamos sobre un programa en particular y planteábamos, bueno, la cuestión campesina, cómo podíamos promover, cómo podíamos acompañar del Estado. Y el secretario en un momento nos para y dice: ¿por qué hablan de campesinos si son pequeños productores? Bueno, esto que expresaba el secretario creo que compartiremos, que es un sentido que parte también no tiene correlato con un sentido común en la Argentina. Esta idea de que no hay campesinos en Argentina. No hay campesinos y muchos, bueno, indígenas tampoco, aunque hubo en el último tiempo un reconocimiento, por lo menos en blanco y negro, en las leyes. Pero en principio no habría ni campesinos ni indígenas. Esto nos merece también una reflexión a lo largo de lo que ha sido la historia argentina, porque esto de dónde viene, esta no presencia de campesinos en el pensamiento y en la acción de un país como el nuestro. Y ahí es interesante recordar que la formación de la Argentina como país moderno, cuando las élites liberales, tanto porteñas como de cada una de las provincias, pactan y dicen, bueno, vamos para adelante. En los años que el compañero Paraguay mencionaba, el genocidio de otro país latinoamericano, bueno, coincide ese genocidio en donde la Argentina participó realizándolo, tiene correlato hacia el interior de nuestro país, en donde las élites liberales también produjeron un genocidio interno. No solo salieron a matar hermanos paraguayos, sino también salieron a matar hermanos de este lugar que no pensaban del mismo modo. Y en ese momento es interesante recordar que en los planificadores de esta transformación de la Argentina se planteó la formación del país como la lucha del campo contra la ciudad, de la ciudad contra el campo, la civilización contra la barbarie. Había que derrotar las montoneras, todo aquello que expresaba, por supuesto, en la historia, en los manuales quedó como la lucha entre federales y unitarios, pero hoy la historiografía nos permite entender que es mucho más que eso. Estaba en juego otros elementos, y lo interesante es cómo, por ejemplo, en el caso paradigmático quizás de Sarmiento, él advertía que había un tercer elemento, ¿no? Luego de la revolución de independencia, no solo estaban los independentistas y los españoles, sino que había un tercer elemento que a él le preocupaba, porque era un elemento que quería llevar adelante la revolución hasta sus últimas consecuencias, decía él. Por ejemplo, la cuestión de la tierra. Y en ese sentido, podríamos poner allí ese comienzo del relato acerca de lo campesino como lo impronunciable, como aquello que no se puede decir, como aquello que no se puede nombrar. Es interesante, y les traigo, discúlpenme, un autor, un filósofo portugués muy comprometido con los movimientos antiglobalización y las luchas contra el neoliberalismo a nivel global, que es Boaventura de Sousa Santos. Él plantea que en las sociedades, y vale para el ejemplo que les estoy mencionando, el campesinado en Argentina, en las sociedades aquello que no está presente, aquello que está ausente, muchas veces es el resultado de una intensa producción de esa ausencia. O sea, no es que no está porque no está, sino porque hubo un esfuerzo en que eso no esté. Y en ese sentido, a la inversa podríamos decir, quiere decir que hay muchas realidades que se nos presentan como ausentes, que en realidad existen. Las consecuencias de eso que no existe, de no poder nombrar algo, o de no querer nombrarlo, tienen correlatos, por ejemplo, en el hecho que cualquier campesino lo sabe muy bien, que también pasan a ser impronunciables sus reivindicaciones y sus demandas. Si yo no existo, lo que yo digo tampoco existe.
Nadie puede entender mis necesidades y nadie sabe que yo existo. Y no solo eso, sino algo más grave. La violencia contra el que no existe no es tenida en cuenta como tal, porque como hay un desierto, no hay nadie a quien estoy despojando. Si mi avance es sobre el desierto, a nadie he quitado la tierra. El no estatus jurídico del campesinado permite que no se esté infringiendo ninguna ley ni ninguna norma cuando no reconozco sus derechos. Y en ese sentido hay algo muy grave que está ocurriendo, sobre todo con la aceleración del agronegocio, que también el compañero Paraguay nos recordó que allí ocurre, que tiene que ver con la violencia con la que opera el agronegocio. La violencia rural, hoy, que lamentablemente cobra más vidas de la población rural y se recrudece en sus distintos indicadores, que trágicamente es la muerte, pero antes de eso hay una larga batería mediante la cual se ejecuta la violencia contra las poblaciones rurales, campesinas e indígenas. Esa violencia es invisibilizada, planteándose como, sobre todo en los medios de comunicación y a veces en distintos funcionarios de gobierno, sean provinciales, etcétera, municipales, de la fuerza de seguridad, aparece como problemas intrínsecos de la población, falta de presencia del Estado, etc. Sin embargo, en la historia argentina la violencia rural, que no es de ahora y lo sabemos también, ahí tiene picos, ahora hay uno, permanentemente está vinculada a los procesos de modernización. La violencia rural en Argentina tiene que ver con los procesos de modernización, no es falta de modernización, no es falta de modernidad, es justamente su consecuencia. El agronegocio, como ejemplo de la hipermodernización de la agricultura, contiene y lleva adelante un proceso de despojo con trágicas consecuencias. Y eso es un elemento de producción de ausencia. Y ahí me gustaría mencionar, para los que les interese, este filósofo que les comento plantea al menos 5 formas de producir ausencia. Algunas de ellas, las que me parece afectan al campesinado, las nombro rápidamente porque tiene que ver con este pensamiento que vive en la academia, que vive en funcionarios del Estado, que vive en cierto sentido común del argentino urbano. Tiene que ver con el hecho de pensar que en el campo, por ejemplo, solo existe la producción capitalista. Que aquello campesino o es un resabio o tiene formas capitalistas de producción. Entonces, de esa manera se produce una ausencia, porque si solo hay capitalismo, todo lo demás que está por fuera de esa dinámica no soy capaz de contemplarlo. Otras formas tienen que ver con el pensar el tiempo lineal, pensar que los procesos, por ejemplo, también volviendo a la producción, el ciclo productivo es el ciclo anual en el que el capital invertido se recupera y no contempla otros tiempos, como los tiempos que sí contemplan el campesinado y los pueblos originarios, que tienen que ver con otros ciclos, con ciclos inclusive de largo aliento, que no son el ciclo de la rotación del capital, que son ciclos mucho más vinculados a procesos naturales de largo aliento, vinculados a una experiencia como la experiencia campesina e indígena de larga duración histórica. Bueno, ahora, la cuestión de la ausencia, lo interesante de esto es que en el último tiempo en Argentina parece que hay campesinos, parece que indígenas, ¿no? Hay cierta mirada urbana de que salen de abajo las piedras, y como una cosa medio fantástica, ¿no? como mágica, ¿no? Y es interesante mencionar al menos algunos indicadores. Una parte importante de la población rural hoy se está recuperando su identidad como indígena y en algunos casos como parte de un pueblo originario. Otro elemento de la vuelta de la democracia a esta parte es la emergencia de
de organizaciones campesinas como parte del campo popular. Hubo un ciclo que va desde el 85 a los años que podríamos ver hasta el finales de los 90, en donde aparecen organizaciones provinciales. Luego otro ciclo del 2000 hasta mediados del 2000, 2005. A partir de ese momento aparecen ya organizaciones con escala regional o nacional. Un ejemplo es el Movimiento Nacional Campesino Indígena, pero también está otro como la Asamblea Nacional Campesina Indígena, entre otros. Podríamos seguir nombrando aquí, hay gente que sabe de eso mucho más que yo. Esa organización campesina lo que instala es una agenda propia. Hoy el campesinado tiene una agenda. Tiene una agenda que va desde la soberanía alimentaria, pasa por la reforma agraria integral, y me da un poco de gracia decírselo miro caras que esto lo saben muchísimo, parece como que uno le estuviera diciendo vos te llamás Pablo a Pablo, ¿no? Una tontería, pero está bueno que nos lo recordemos. Esta agenda también pasa por la justicia ambiental y otros elementos que escapan generalmente al campo judicial. En general la agenda campesina no tiene correlato en el campo judicial, salvo en aquellas esferas donde el campesinado organizado hizo un esfuerzo enorme por apropiarse del campo judicial. El uso que se hace para el derecho a la tierra del Código Civil, ustedes saben que a los que inventaron el Código Civil argentino y el usucapión y demás, nunca se imaginaron que iba a ser el campesinado que iba a usar eso para defender su derecho a la tierra. Ellos lo pensaron como forma de apropiación de la tierra para propiedad privada y nunca pensaron que eso... Pero bueno, el campesinado tiene esas cosas, sorprende históricamente, es paradójico, otro elemento que es muy importante como indicador de esta presencia campesina es, me parece que lo podemos ver en la doble presión sobre la tierra que aparece hoy en el país. No solo el avance del agronegocio sobre la tierra se ha acelerado con las consecuencias graves que conocemos, que ellos lo nombran como avance de la frontera agropecuaria, ¿no? Es un nombre técnico, de vuelta, generan ausencia. Es un nombre técnico, pero en realidad el correlato es que no estás reconociendo al otro que está del otro lado de tu frontera. Del otro lado hay gente. No es un proceso técnico en donde avanza la producción. Desde los medios de comunicación es presentado así, como si fuera una cosa que ocurre, que es bueno que ocurre, que es parte del crecimiento económico, pero se invisibiliza y no se nombra que la contracara de esa moneda es el despojo. Y en ese sentido hay una doble presión y lo podemos registrar, no solo lo venimos haciendo, pero también el Estado en el último tiempo de la Secretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural está haciendo, que es salir a contar los conflictos de tierras. Bueno, hay un enorme número de conflictos de tierra. Nosotros hemos registrado activos al 2010 conflictos en 1 de cada 5 municipios del país o departamentos, depende de cada provincia, existen conflictos de tierra, 1 o más. O sea, el 20% de los departamentos o municipios del país presentan algún tipo de disputa política por la tierra. Y digo disputa política porque a veces hay litigios legales nada más, pero no cobran la forma de un conflicto entre partes como el campesinado y el agronegocio. Bueno, ya tengo que cerrar. No me va a dar tiempo a hablar de la soberanía alimentaria, me parece. Solo entonces mencionar, podemos discutir después, que el Estado y la academia, ¿qué hacen frente a estas realidades? Y hay que marcar que el Estado aparece en un juego de contradicción, porque si bien podríamos nombrar una batería de acciones que se hicieron desde el boom sojero del 2003, por decir un hito que también cambió el color político del gobierno, donde observamos la creación en el 2008 de la subsecretaría, ahora Secretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, donde aparecieron proyectos de ley que de alguna manera parecen contemplar la problemática campesina indígena, etc. Podríamos seguir nombrando, no me queda tiempo. También al mismo tiempo es interesante cotejar eso con todos los aportes del Estado a la promoción del agronegocio. Y eso uno lo puede leer y analizar, pero también lo puede observar en el Plan Estratégico Agroalimentario, donde claramente se plantean
metas como la de aumentar 10 millones de hectáreas la superficie cultivada del agronegocio, en el caso de la soja 4 millones de hectáreas. Entonces uno se pregunta, si el Estado está comprometido con el reconocimiento de la agricultura familiar, no dice campesino, dice agricultura familiar, que ahí también podríamos discutir que si hay invisibilización del campesinado en ese nombre, en esa palabra, al mismo tiempo que parece que reconoce y promueve, al mismo tiempo estimula política, entonces ahí parece que hay una contradicción. Pero bueno, en principio les dejo la pregunta. Del lado de la academia, históricamente en la Argentina, si ustedes leen la mayor parte de las definiciones, no todas porque hay investigadores que trabajan de otra manera, en general se ve al campesinado de la carencia. Minifundista, no tiene tierra, le cuesta incorporar tecnología, le cuesta incorporarse a los mercados y ser competitivo. Siempre la definición del campesinado ha sido de la carencia. Nunca desde, o nunca nada más, cuesta reconocer en el campesinado consistencias en el pensamiento académico. Y eso tiene el correlato porque en definitiva son muchas veces académicos los que desarrollan las políticas que el Estado después ejecuta. Entonces ahí hay un lugar donde intervenir y hay una demanda que hacer tanto al Estado como a la academia y al pensamiento dominante de la Argentina en general, que es reconocer en sus propios términos al campesinado, reconocer sus organizaciones, no poner por delante al Estado ni al discurso científico por delante de esas demandas y esas construcciones del campesinado como la soberanía alimentaria, que es en ese sentido una creación genial que tiene una reserva de democracia radical muy intensa porque es el derecho de los pueblos, ni siquiera es del Estado, es el derecho de los pueblos. La soberanía de los pueblos recupera como principio, recupera el alimento como derecho humano y no como mercancía, reconoce los saberes más allá del saber científico y promueve un diálogo entre esos saberes. Bueno, y con esto cierro, ahí vemos una herramienta del campesinado que debe ser reconocida tanto por el Estado como por la academia si es que hay un compromiso real en revertir los procesos de producción de ausencia que en nuestro país venían realizándose. Y gracias de vuelta a todos. Bueno, buenos días para todos. En primer lugar, muchas gracias por la invitación de los compañeros y compañeras de la UST, del Grupo de Trabajadores Rurales Sin Tierra. Muchas gracias también, comparto y suscribo lo que planteo que hacía Diego recién en cuanto a la importancia cardinal que tiene que los centros de altos estudios me dan la sensación es realmente emotivo y fuerte porque es un cambio de paradigma también, estén al mismo nivel, se articule, se discuta y esa discusión y esa articulación pueda llegar a cuestiones concretas, porque digo, la lucha que nuestras comunidades campesinas, indígenas, de trabajadores rurales, en el campo y en la ciudad, se dan por democracia, por tierra para producir y para vivir dignamente, no es una batalla dada únicamente de los que vivimos en los parajes rurales o de los compas que paran en una topadora o de los que estamos en la defensa del territorio o en otros ámbitos, sino que me parece que la disputa se extiende a todos lados y fundamentalmente se extiende a una de las usinas de conocimiento importantes que son las universidades. Universidades que son del pueblo y que como universidad del pueblo les tenemos que recuperar y francamente felicito esta tarea porque de alguna manera es eso, ¿no? Nosotros, una sociedad que nos ha costado muchísimo recuperar la democracia, hemos vivido en dictadura y muchas veces saltamos de dictaduras a sistemas democráticos totalmente hegemonizados por los poderes económicos de turno, donde teníamos clase política literalmente arrodilladas ante los poderes económicos y hegemónicos, y en ese sentido creemos que tenemos que avanzar en mayor democracia, en mayor Estado, pero en un Estado participativo, y que fundamentalmente en un conflicto agrario, el conflicto por la tierra, un conflicto tan estructural y tan complejo como fue la construcción de nuestro Estado de Derecho, como lo comentaba Diego anteriormente, que por una cuestión de tiempo voy a intentar hacer una muy breve síntesis. Creemos que es importantísimo, nos tenemos que dar esta vuelta, este salto de saltar de la democracia formal muchas veces y de los espacios de
de canalización de propuestas a una democracia participativa de verdad, en donde se escuche fundamentalmente a los actores involucrados, a los que realmente viven en conflicto agrario en la Argentina. Un conflicto agrario que no solamente tiene como actor principal de la problemática nuestras comunidades campesinas, los pueblos originarios, sino también, y a partir de la discusión de la producción de alimentos, también está en juego qué hacemos con las grandes barriadas, con los grandes centros urbanos en Argentina. Nosotros siempre decimos, el modelo agropecuario actual, así como está instalado, de alguna manera, la expansión de esta frontera agropecuaria y la expansión del desierto verde de soja transgénica, no solo desaloja, sino que también su correlato está en los grandes centros urbanos, donde nuestras barriadas populares cada vez tienen menos posibilidad de acceder a una vivienda digna, porque esta lógica de la tierra como especulación, como mercancía, obviamente es cada vez más fuerte. Entonces nosotros, como primera cuestión, lo que creemos es que tenemos que seguir avanzando en dar la discusión profunda, estratégica, de que hay que discutir y hay que cuestionar este modelo agrominero exportador tal cual como está planteado. Así de claro. En ese sentido, las organizaciones nos hemos dado muchísimas estrategias, pero lo concreto que este dato de la realidad que yo les estoy comentando, y más allá que se quiera invisibilizar el conflicto de tierra, más allá que se quiera tapar el sol con las manos, el conflicto aparece y las comunidades campesinas resisten cuando hay organización, cuando hay alianzas tácticas, estratégicas con sectores y se puede generar una estrategia comunicacional propia que se pueda visibilizar el conflicto. Pero más allá de todo lo que podamos o no hacer las organizaciones, en Argentina, esto que yo les estoy planteando, surge a la vista. En un Estado de Derecho, que por supuesto lo tenemos que decir porque así lo pensamos, del 2003 esta parte se ha podido avanzar en algunos paradigmas de apropiación de derechos de los sectores populares, pero que tenemos que avanzar mucho más. El dato de la realidad que ensombrece esto que digo y que puede sonar contradictorio, los asesinados y los muertos en los conflictos sociales en estos últimos 5 años tienen que ver con la tierra, desde lo urbano hasta lo rural. El himno americano en Buenos Aires, las barriadas en Jujuy, los compañeros con la comunidad de la primavera en Formosa y últimamente los compañeros nuestros de Democracia y Campesina del Movimiento Nacional, que en realidad son asesinados y son muertos de todo, del pueblo, de todos nosotros, más allá desde donde estemos trabajando. Por eso vuelvo a esta cuestión de la universidad, porque me parece que un compatriota muerto es un problema de todos los que hoy trabajamos, militamos, estudiamos, tenemos responsabilidades. Y realmente es muy duro. Yo, la verdad que me voy a tomar este poco tiempo que tengo en compartir algunas vivencias que vengo viviendo en estos últimos tiempos y que creo que sirven de insumo. Primero, para nosotros lo más importante es que se siga construyendo organización, debate de ideas, más allá que estemos o no estemos de acuerdo, discusión, y que esa discusión se pueda traducir en diseño de política pública. No quiero entrar en una cuestión que creo que todos sabemos. Acá nosotros tenemos estados provinciales que realmente no han hecho absolutamente nada por trabajar en los procesos de democratización de la tierra. Y esto no solo no han hecho absolutamente nada, sino que han hecho todo para que desaparezca el pequeño, el mediano agricultor, el campesino. No quiero entrar en datos, en los últimos años más de 250.000 pequeños productores, campesinos, que no se dice, pero que en lo personal y en lo organizativo saludamos y festejamos que hoy el secretario de Agricultura Familiar, Emilio Pérsico, hable de campesinos, y ayer se lo diga
al ministro de Agricultura, campesino, es decir, digo, es un triunfo de todas las organizaciones poder empezar a trabajar, seguir luchando en las comunidades, en nuestras organizaciones, porque para nosotros es esencial, y también dar el debate dentro del Estado, dentro de un Estado de Derecho que es un Estado de todos. Por lo tanto, no hay contradicción, aunque se pueda llegar a ver. Digo, nosotros necesitamos que este Estado, como primera cuestión, en nuestras comunidades y en los lugares donde la crisis se está evidenciando cada vez más fuerte, como dicen todas las organizaciones campesinas hoy en Santiago del Estero, por ejemplo, que es uno de los lugares más graves, necesitamos activar mecanismos para frenar la violencia. Y en eso, más allá de que las organizaciones puedan haber diferencias, hay mucha sensatez en el planteo. Desde las organizaciones más institucionales, que pueden estar en el Foro de la Agricultura Familiar, nosotros que estamos en Vía Campesina, hasta la misma mesa de tierra, los sectores de la iglesia, no podemos permitir que en un Estado de Derecho la gente de la tierra se quede sin tierra, y mucho menos que mate compañero. Entonces, la cuestión es seria, es grave, por lo tanto, esa gravedad nosotros intentamos y hacemos mucho esfuerzo también, ¿por qué no decirlo? Porque la resistencia legítima que tiene nuestro pueblo a resistir la violencia arbitraria de parte del otro lado es fuerte también. Y los funcionarios del Estado tienen que saber esto, que no se lea como una cuestión de lo que algunos sectores, lamentablemente, del poder hegemónico hoy en la Argentina, como los grandes medios de comunicación, nos quieren hacer creer. Algunos sectores de los medios de comunicación, como el Grupo Clarín, si uno toma atención a cómo relata al pueblo argentino lo que está pasando en el campo, está haciendo ni más ni menos que replicar la teoría de los dos demonios del terrorismo de Estado al agrario. El agronegocio son malos, sí, pero los muchachos también, viste, que son bravos. Entonces, ¿qué hacen gobernadores, por ejemplo? Y realmente eso también es complicado. Intentan ser, más allá que está claro que a nosotros como organización no nos hace falta demasiado trabajo para evidenciar lo evidente, que lo de Cristian Ferreira fue un asesinato a sangre fría por el conflicto de tierra con el agronegocio. Los tipos lo mismo, hasta el último, intentan tapar el cielo con las manos. No, pero son problemas familiares, bla, bla. Se les va cayendo esa cuestión. Y ahora, 5 minutos, no. Y ahora les quería terminar esa idea de la situación grave que estamos viviendo como organización y que me parece que es bueno compartirla. Estamos tratando de ver, porque nosotros hace 11 años, cuando nos sentamos con un ministro importante del Estado Nacional, se lo dijimos: active mecanismos para desarmar la banda armada. Sí, es complicado, está bien, pero el Estado Nacional y provincial y municipal, por eso son Estados, tienen el monopolio del poder coactivo. Es decir, no me podés decir que no podés desarmar bandas armadas. ¿Cómo que no podés desarmar bandas armadas, Zamora? Buscar los mecanismos, porque hay una responsabilidad política clara acá. Nosotros como organizaciones también queremos participar de esa política de seguridad, porque si no, dirían los cumpas de campo, poner el zorro, cuidar el gallinero, digamos. Entonces tenemos que buscar herramientas, formas. Lo que sí no podemos permitir es que siga sucediendo esta cuestión. Pero más allá que eso es lo urgente, lo necesario, también tenemos el compromiso de seguir trabajando en el fondo del tema. Porque, a ver, en la medida que el aumento sideral de tierra siga subiendo, en la medida que la lógica del abordaje de la problemática del conflicto territorial se aborde únicamente desde las leyes y desde las lógicas fundamentalistas de la propiedad privada, y no se entiende que acá hay una función social, que acá estamos hablando de seres humanos, de vidas, que estamos hablando de modelos productivos, que no estamos hablando de seres humanos que necesitan un bolsón y una política asistencial. Estamos hablando que el Estado tiene la obligación de garantizar no solo el acceso a la tierra, no solo el acceso a la justicia, sino política integral.
que las familias puedan quedarse, que puedan mejorar su capacidad productiva. Porque no hay duda que son sujetos, que todos somos sujetos de derecho. No podemos permitir que haya ciudadanos de primera y de segunda. Y en ese sentido trabajar en sintonía todo, digo. Porque si no abordamos a fondo la problemática de la tierra, el tema de las bandas armadas, y se va reproduciendo. Y tenés bandas armadas como lo son tipos que directamente, bandas de pistoleros que te limpian campos, que hacen acuerdos con el agronegocio para limpiar eso que comentaba Diego, porque en realidad es increíble, pero yo no me lo ha contado nadie, yo he visto tarjeta Juan Pérez, desalambrador, limpieza de campo, a domicilio. Vos lo ves, los tipos están armados, no solo están generando una lógica siniestra de esta supuesta expansión de frontera agropecuaria con una lógica perversa de la lógica del progreso, que máxima, aún más grave, nuestro Estado democrático, los funcionarios públicos, los que nosotros les pagamos, se siguen comiendo el versito del progreso. La 4x4 viene a traer progreso, reeditando esta vieja teoría del derrame de que el capitalismo nos va a traer el progreso a la zona. ¿Qué progreso a la zona? A ver, tenemos que hablar de números también. Yo no digo que sea blanco o negro, pero que un tipo de agronegocio o un ganadero grande de Buenos Aires compra 3.000 hectáreas en la zona marginal del norte de Córdoba, ¿va a venir a traer progreso? Despojando a 30 familias que vienen con una lógica que no hace falta que vayan agrónomos o técnicos a decirle a la gente, no, tienen que cambiar la forma productiva. Porque es evidente que esa familia, con todas las adversidades, con ausencia de política pública, con todo, han construido pueblos. Están ahí todavía. El Estado no tiene que pensar cómo invisibilizar. Entonces es bien compleja esa problemática. Creo que nos debemos una discusión de fondo en ese sentido. También comparto, digo, no nos podemos quedar únicamente en esta lógica de los diagnósticos. El Estado, cuando las organizaciones, todas, desde las organizaciones indígenas, campesinas, barriales, pudimos empezar a evidenciar la problemática de la tierra en la Argentina, ha habido una tímida devolución de parte del Estado, han empezado a salir leyes. De hecho, nosotros dijimos, estamos de acuerdo con la ley, el proyecto de ley en ese momento, hoy ley de protección del dominio de tierras rurales en la Argentina, porque frena una cuestión urgente que tiene que ver con el extranjero. Eso está claro que nosotros lo leemos como un avance por haber evidenciado ese conflicto. Ahora, que sabemos que los extranjeros tienen por lo menos 7.500.000 hectáreas en sus manos, ni hablar los testaferros que tenemos que investigar, porque para mí duplica esa cifra, pero hoy oficialmente el Registro Nacional de Tierras Rurales, a partir de la ley, establece que hay 7 millones de hectáreas en manos extranjeros. Nosotros al Estado le dijimos en ese momento, y tomó una parte de nuestra propuesta, una propuesta que fue construida, por ahí digo cuestiones como que sean evidentes, pero una propuesta que construimos todas las organizaciones del sector, que fue iniciativa del movimiento de Vía Campesina, y que nos sentamos todas las organizaciones, todas, del foro, no foro, pero lo que dijimos, bueno, tomando el planteo que hacen otras comunidades, dijimos, construyamos por lo menos una ley, una propuesta de emergencia territorial para frenar esta expansión y para frenar los desalojos, para frenar la topadora, dicho claramente. ¿Qué hace el Congreso de la Nación? Toma una parte de lo que nosotros le decimos, porque nosotros estamos diciendo, los estados provinciales muchas veces, no todas, pero muchas veces, yo, a ver, puedo hablar con conocimiento de causa porque tampoco está bueno hacerse el enigmático, qué sé yo, un gobernador como José Manuel de la Sota es parte del negocio. Entonces, ¿qué le va a pedir que genere una política de saneamiento de título para distribuir la tierra si es parte del negocio? Todos lo sabemos. Por lo tanto, las políticas de saneamiento de título no necesariamente generan democratización ni seguridad jurídica para los más vulnerables, como tampoco lo genera esta cuestión, y que un poco lo mencionó recién el compañero,
esta cuestión del PEA, digamos, ¿no? Es decir, incrementar de 100 millones de toneladas a 160 millones de toneladas con 10 millones de hectáreas de expansión de frontera agropecuaria, ese modo va a generar más producción de alimentos para el consumo interno, para el consumo externo. Hay que discutirlo, porque en principio va a afectar derechos adquiridos. Si vamos a ver los términos del Código Civil, va a afectar derechos adquiridos. Entonces hay que discutir toda esa cuestión. Discúlpeme. Bueno, como por último, ¿no? La verdad que estamos muy movilizados y muy dolidos con esta última situación que pasó en Santiago del Estero, porque nos pasa todo. Creemos que no podemos permitir que siga pasando esto. Nunca más un compañero muerto en la lucha por la tierra. Y yo, como humilde homenaje de parte de las organizaciones, les propongo un modesto aplauso por el compañero, para que no pase nunca más esto, para que nos demos el debate, porque nuestra comunidad campesina, cuando se pierde la tierra, se pierde la identidad, y no podemos permitir que los apropiadores de la tierra sigan quedándose con las tierras de nuestras comunidades, al decir de Rodolfo Walsh que se creen que son los dueños de todas las cosas. Acá no hay nadie dueño de todas las cosas. En un sistema democrático somos todos dueños de nuestro propio destino, así que un aplauso por él y por todos los compañeros. Muchas gracias. También quiero agradecer, antes que nada, a la UST por haberme convocado para hablar en este foro. Para mí es un gran honor, porque creo que la UST es una de las organizaciones más importantes de los últimos años, que en poco tiempo ha logrado, a mi modo de ver, muchas cosas. Sobre todo instalar esto que decía Diego Domínguez, la idea de la existencia misma de los campesinos en Cuyo y la necesidad de defender sus derechos, que no es poco. Y a eso me quiero referir. Mi exposición va a ser un poco desde el lado de la investigación académica, si se quiere, y ya Diego dijo el 80%, digo, yo iba a decir, así que voy a comentar algunas cosas más. Por ahí me voy a referir más a Mendoza. Digamos, algo de lo que está surgiendo en el debate acá es que la lucha que puede hacer un movimiento, una organización o las organizaciones del campo de la OST tiene un correlato en el campo, en la política, en el plano jurídico y también en el plano académico, ¿no? Como decía Diego, hay una lucha por discutir conocimientos o ideas que se consideran muy arraigadas, tanto en la historia argentina como en la antropología o en la sociología. Y Diego ya explicó muy bien esto de la invisibilidad de ciertos sujetos, ¿no? Campesinos e indígenas sobre todo, y cómo esta invisibilidad fue producida activamente, entre otros y sobre todo por el discurso académico. Y bueno, digamos, es notable cómo en Argentina, agregando lo que decía Diego, figuras como el gaucho, por ejemplo, desde muy temprano se instaló la idea de que el habitante del campo argentino era el denominado gaucho. Y el gaucho, en este discurso, estaba despojado en general de los atributos que se le adjudica al campesinado, ¿no? O sea, el gaucho era descrito como un vago, alguien que no cultivaba la tierra, que era nómade, que no trabajaba, y este discurso fue bastante consustancial a la idea de que la población rural de la Argentina no podía reclamar derechos a la tierra, por ejemplo, porque de hecho ni siquiera eran campesinos, eran
fantasmas. Y los indios, como ya sabemos, en la historiografía argentina, a los indios se los expulsó bien afuera de la frontera de la nación y del territorio estatal. Una expulsión que en realidad está ocultando una cosa, que es que la población de adentro de ese territorio estatal también era de origen indígena y no había una frontera, digamos, establecida clara en términos culturales entre los indios que se ubicaban afuera y los gauchos que se ubicaban adentro. Pero ambos, gauchos e indios, en este discurso fueron expulsados de la comunidad política, sobre todo, de la nación misma y de la comunidad política. Uno de los casos, por ahí, que yo trabajo sobre esto, es sobre el norte de Mendoza, que muchos de acá conocen, lo que es el departamento de Lavalle y las lagunas de Guanacache, las antiguas lagunas de Guanacache, que justamente fue una de las áreas que Sarmiento, uno de los fundadores de la dicotomía civilización y barbarie, tomó como ejemplo para su discurso. Y sobre todo para explicar por qué las insurrecciones rurales del siglo XIX y las montoneras no podían ser consideradas un interlocutor político para el Estado, sino que tenían que ser directamente expulsadas de la comunidad política, y lo único que se podía hacer con las poblaciones rurales era ejercer la represión. O sea, no se los podía considerar interlocutores políticos porque, según Sarmiento, no tenían un discurso, no tenían demandas legítimas, no tenían referentes políticos. Bueno, en las lagunas de Guanacache pasó algo bastante interesante desde el punto de vista científico, si se quiere, y político, que siendo muy significativo el área desde el punto de vista político del siglo XIX, en la historiografía mendocina o cuyana, muy poco se estudió justamente la historia política y social del norte de Mendoza y de esa zona especial. Como en general no hay una historiografía social de ámbitos rurales en Cuyo, o sea, es muy difícil encontrar análisis históricos de campesinado cuyano, llámese como se lo llama. Sin embargo, en esta zona hubo, y esto por ahí en mi propio trabajo de campo yo empiezo a detectarlo, hubo una larga historia de luchas políticas, jurídicas y armadas por la defensa del acceso a la tierra. Otro cliché que a veces se usa o se imagina cuando se habla de campesinado es que los campesinos, bueno, no tienen historia, o si la tienen, no tienen medios para transmitir esa historia a las generaciones futuras, ni para elaborar un conocimiento sobre esa historia. Yo detecto en mi trabajo que muchas familias campesinas del norte de Mendoza tenían documentos históricos, tenían archivos familiares con documentos que iban hasta el siglo XVIII, donde había, por ejemplo, testamentos de caciques del área, juicios por el reconocimiento territorial, decretos del gobierno de Mendoza, que básicamente demostraban algo que nunca se había dicho claramente, que es que hasta el gobierno de Mendoza había reconocido en el siglo XIX las tierras del área de Guanacache como propiedad indígena comunitaria. Hablamos de 1 millón de hectáreas más o menos de territorio, y que los habitantes del área habían luchado por lo menos desde fines del siglo XVIII hasta principios del siglo XX y litigado para defender estos derechos que fueron avasallados permanentemente. Bien, paralelamente a este borramiento que hay en la historiografía sobre la existencia de luchas por la tierra en Mendoza, específicamente en esa zona, la existencia de archivos campesinos, la existencia de luchas jurídicas exitosas a veces
de luchas armadas. También se estableció un relato desde fines del siglo XIX sobre el paisaje y el territorio de Mendoza, ¿no? Y esto es muy importante porque Mendoza es una provincia que se imagina a sí misma, en un imaginario producido, como una sociedad en lucha permanente contra la naturaleza y el desierto, como aún se la llama. En Mendoza se llama el desierto a esta zona que hablamos del norte, ¿no? Y en general se llama desierto a toda zona que está fuera de los oasis de río artificial. Los oasis de río artificial en Mendoza fueron construidos como el símbolo de la identidad provincial moderna. No solamente como, digamos, un hecho geográfico de que se articularon oasis de río, sino como el símbolo de la sociedad moderna mendocina y como el deber ser del Estado provincial, ¿no? Que uno de cuyos objetivos sería acrecentar los oasis y defendernos contra el avance del desierto. El desierto fue visto como lo improductivo, lo deshabitado, lo malo, porque hay hasta una visión moral sobre el área del desierto y sobre sus pobladores, y lo que debe ser combatido, limitado, para que no devore al oasis. Este discurso hace que las poblaciones que viven en ese área pasen a ser también fantasmas desde el discurso del Estado. De hecho, muchos mendocinos no tienen idea de que vive gente fuera de los oasis, mucho menos cuáles son sus problemáticas o sus pensamientos. Esta idea de la dicotomía oasis-desierto, ustedes lo van a haber reproducido en el discurso académico, en los discursos públicos del Estado mendocino, de muchas organizaciones también, de la propia universidad, del departamento de irrigación, etc. Esta dicotomía fundante de Mendoza. Lo que se borra en este discurso muchas veces es la noción de que el desierto fue igualmente construido, o sea, al mismo tiempo que los oasis. O sea, el desierto no es la nada histórica. El desierto fue producido activamente, lejos de ser el ámbito de la naturaleza salvaje, como a veces se lo imagina. El desierto se produjo por la expropiación del agua de los ríos de Mendoza, que el sistema de riego hizo a muchas zonas para dárselo a otras personas y a determinadas zonas. La misma ley de aguas de Mendoza, como decía recién otro ponente, ascribe el agua a la tierra. A veces se dice, como se dijo recién, que es inherente a la tierra. Lo que no se dice es que esto fue a propósito, digamos, para preservar el poder de los grandes terratenientes mendocinos, porque junto con la tierra se vende el derecho de agua. El derecho de agua fue adosado de la tierra y se enajenó el agua, se privatizó el agua de esa manera, asociándolo a la tierra. Bien, en la zona de Guanacache siempre se la pone como el ejemplo del desierto. La idea es que siempre fue un desierto y que por eso el Estado no debería gastar esfuerzo en reconocer derechos o en favorecer a la gente con sus reivindicaciones. Sin embargo, hasta la década del 40 de este siglo, había también en esa zona sistemas de riego artificial, había cultivos, no había una diferencia real entre cómo era el ambiente en esa zona y cómo era en otras zonas de Mendoza, donde había oasis y al lado había una zona árida porque no había riego. Junto con esto, hay un montón de prácticas de manejo del agua que se usaban y de manejo ambiental que se usaban en la zona que el Estado nunca reconoció como técnicamente apropiadas, ni siquiera las estudiaron, ¿no? Que implicaban conocimientos muy profundos del ecosistema y del ambiente. Por ejemplo, el desvío de aguas decrecientes de lluvia para regar lo que se llama en la zona regar los campos,
O sea, no la agricultura de cultivos intensivos, sino mejorar el tapiz vegetal de toda una zona extensa para que haya más frutos, más animales silvestres, para el ganado, para la recolección. Cosas de ese tipo son en general obviadas por otro de los problemas derivados de esta dicotomía oasis-desierto, que es que en general los técnicos o científicos en Mendoza, en otras partes del mundo, son instituidos como aquellos que tienen la autoridad para decir qué es lo que conviene hacer en el desierto. O sea, el desierto se transforma en un objeto, en un capital para el campo académico y científico, un capital porque es lo que muchas veces para muchos científicos legitima su accionar, y como algo donde la autoridad sobre lo que se hace en esa zona debería ser de los científicos y no de las personas que viven en esos lugares. Esto con un discurso tecnocrático de desarrollo, como decían los compañeros recién, pero lo que hacen en realidad es expropiar el poder de decisión que tienen las poblaciones sobre sus propios territorios. Y esto se hace especialmente con los campesinos. Todas estas denominaciones como pequeños productores, etc., son figuras asociadas a discursos y políticas que quieren decidir por sobre los campesinos y sobre sus territorios, con la idea, en el fondo, de que, bueno, por supuesto, no saben los campesinos cómo hacer producir su tierra, pero además de como si sus recursos y su tierra fueran un patrimonio de la nación y del Estado en su conjunto. O sea, como el territorio y los recursos de los campesinos no es de los campesinos, no debería ser, según esta postura, tiene que decir otra instancia por sobre ellos. Entonces, para cerrar esto, una de las discusiones fundamentales que me parece a mí es si cuando se discute desarrollo, digamos, beneficios o políticas, o como lo llamamos para el campesinado, se debe discutir en términos de eficiencia acumulativa o de derechos, como decían los compañeros. O sea, no se trata de, cuando se habla de los campesinos, tenemos que discutir desarrollo. Lo primero que hay que discutir son derechos, o sea, derechos territoriales, derechos de decisión sobre los recursos, sobre el uso que se hace de los recursos, sobre el estilo de vida. Entonces, bueno, para cerrar esto, porque creo que me pasé, quise mostrar muy brevemente cómo este discurso actual está anclado en una producción histórica de una imagen de lo que es el desierto, de lo que es el oasis, y oculta que esto es producto de una lucha política y social de largo aliento, no de un hecho natural de modernización por la ciencia y la técnica.